Bienvenidos todos, hoy vamos a dar un precioso tema, sabemos que te va a bendecir muchísimo y vamos a dar inicio a esto que se llama Habitantes de mi mente. Bueno, y la iglesia está lista, ¿verdad? Muy bien, listo. Ahora sí vamos a iniciar y yo quiero decirles que en el inicio de mi ministerio en Bethel Children, nuestro colegio hermoso en la ciudad de Cumaral. Hablo de inicio de ministerio porque cuando se creó el departamento del ser, creo que el espacio del Espíritu Santo se abrió para esta institución. Y en medio de todo lo que se desarrolla dentro del departamento del ser en la institución educativa, siento que el Espíritu de Dios ha ensanchado mi conocimiento de lo que es el ser del hombre, del ser. Por tanto, hoy quiero iniciar con esta frase: mi mente es el centro de mi ser. Repítalo conmigo: mi mente es el centro de mi ser. Y hoy estaremos hablando de las personas que componen mi mente a nivel sistema y a nivel espiritual. ¿Estamos preparados? Y quiero iniciar con esta cita bíblica que la vamos a encontrar en Romanos 8:6 al 8. Y toda la enseñanza de este día vamos a tomar como referencia la Biblia PDT. ¿Cuál es la Biblia PDT? La Biblia de los católicos. ¿Sabía usted que la PDT es la Biblia de los católicos? La Biblia de los católicos y la Biblia de los cristianos sí tienen ciertas diferencias. La Biblia de los católicos tienen unos libros que se llaman apócrifos, libros que fueron inspirados por papas y por obispos, y decidieron sus enseñanzas agregarlas en las escrituras sagradas. La Biblia de los cristianos es la Biblia traducida del griego al arameo, y es la Biblia más apegada a los pergaminos originales, del arameo al griego y del griego ¿al qué? Al español, al castellano. Entonces, en ese orden de ideas, la Biblia dice que cualquiera que agregara una tilde, una frase, una coma, eso sería causante de pecado, de juicio, de blasfemia. Entonces, por eso hay estas referencias, pero es igual. ¿Listo? Los textos originales están traducidos igual. Entonces, hoy voy a tomar como referencia la PDT y quiero que la leamos juntos. Mira lo que dice la palabra en esta traducción. Romanos 8, desde el versículo 6, dice: el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente, ojo, que el Espíritu controle su mente, tendrá vida. ¿Y qué? ¿Te hace falta paz? Acá está la respuesta. ¿Te hace falta paz? ¿A cuántos les hace falta paz? Es que este tipo no me genera paz. No, él no te la va a dar nunca. Porque la paz no es algo que alguien me proporciona. La paz es algo que surge dentro de ti. O sea que si a tu alrededor hay caos, ¿qué quiere decir? Que tu interior es el gestante de ese caos. Nadie dice amén. Nadie dice amén. Entonces, dice acá: pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Versículo 7. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios.
No lo digo yo. No lo digo yo. No pelee conmigo, no empiece a verme mal. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice, está en contra de Dios y se niega, él mismo, se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no solamente es que se niegue, de hecho, dice ahí, no es capaz de obedecerla. ¿Usted por qué no diezma, hermano? No, es que no se me ha revelado. No es capaz de obedecerla. Está incapacitado para hacer caso. ¿Conocía esa clase de incapacidad? Los que tienen la mentalidad humana no pueden, definitivamente, le cae gordo a Dios la gente así. Cuénteme algo, ¿usted había leído esta parte de las Escrituras? Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántos la han leído? Levanten la mano. Muy bien. Entonces el problema aquí, y a lo que yo quiero empezar a descifrar, es que en todo este texto solo hay un problema. Pastora, dígame si usted lo ve. El problema es la mentalidad humana. Sigue, por favor. La mentalidad humana es el problema según este texto bíblico. La mentalidad se refiere a tres aspectos que la pastora enseñaba ayer. Por eso cuando yo fui ayer a la conferencia, yo dije, ay Dios mío, ahora sí sé qué se siente. Que le digan a uno toda la prédica y que ella no sepa que yo voy a predicar de eso y llevo 2 semanas estudiando. La mentalidad se refiere a tres aspectos de tu vida: a la forma en que pensamos, sentimos y nos comportamos. No, yo no me copié. ¿Estamos acá atentos? La mentalidad se refiere a la forma en la que pensamos, a la que sentimos y en la forma en la que nos comportamos. Entonces la conclusión del texto bíblico se resume acá. Léalo conmigo. La mentalidad es el problema. Ahora, yo leo este texto bíblico, no sé si a usted le pasa, pero yo me siento como extraterrestre, porque yo digo, entonces yo cómo debo estar pensando, actuando, la mentalidad humana. Pues acá todos tenemos mentalidad humana, somos humanos. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que pensemos? ¿Cómo es que Dios quiere que sintamos? ¿Cómo es que Dios quiere que nos comportemos? La mentalidad, pásala por favor. Quise poner este ejemplo. Vuélvele a darle play. Ahí, mire, ¿qué pasa ahí? ¿Se ve cómo? Cuando abrimos el lente, wow, es más claro, ¿verdad? Me toca pedagógicamente. ¿Sí? Entonces mira lo que pasa acá. Imagina que tu mentalidad es como un par de lentes. Ahí está, ahí se ve. Que usas para ver el mundo. Si tus lentes están empañados o distorsionados, verás la realidad de manera, ay no, es que Él me ama. No me ama. Está distorsionado, el lente está empañado. ¿Sí me entiende? Acá dice, pero si tus lentes están claros y enfocados, así como se ve, podrás ver las cosas con mayor claridad y precisión. Ahora, antes de continuar, el primer sermón de Jesús, después del bautismo y después de que fue al desierto, fue arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. Arrepentidos es cambien su manera de pensar. O sea, si ustedes entran al reino de Dios y quieren conocer a Dios, la mentalidad humana es el problema.
¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Si ustedes quieren conocerme y tratar de entender mis enseñanzas, me dijo alguien en una consejería, creo que fuiste tú, me dijo, ¿me recuerdas tu nombre? Mauricio. Estábamos en una consejería con Mauricio y Mauricio estaba reconociendo ciertas cosas y él me dijo, mire, cuando yo llegué a la iglesia, la que más mal me caía era usted. Pero irónicamente era la única que le entendía. Entonces yo tenía que estar ahí porque yo a la única que le entendía era usted. Los ojos empañados. Eso no solamente le pasó a Mauricio, eso también le pasó a Jorge cuando me conoció. Eso le pasa a mucha gente, porque uno llega a una iglesia predispuesto a cantidad de comentarios que uno escucha de toda la gente en su familia que se convirtió a Dios y que lo único que hizo fue dividir su casa. ¿Están acá conmigo? Uno llega muy predispuesto. Y esa predisposición no solamente es con los pastores, esa predisposición es con Dios. Entonces, cuando Jesús va a los discípulos, les dice: para que ustedes puedan entender mis palabras y las palabras de Dios, ustedes tienen que cambiar su mentalidad humana, porque no les va a dar. El lente no va a ver claramente lo que yo tengo preparado para ustedes. De hecho, la mente se les va a explotar si ustedes tratan de entender a Dios con la mentalidad humana. Entonces uno llega a la pregunta y uno dice: bueno, ¿qué significa en realidad dejarme controlar por la mente humana? La mentalidad operan 3 habitantes. Ahí está. Léalo. Educación y entorno. Lo que construye la mentalidad de una persona está estructurada, está formada por la educación, las experiencias y el entorno. Por eso yo decía que ayer la pastora me dejó sin repertorio. Entonces lo que Jesús estaba diciendo era: póngale cuidado, para que ustedes puedan entrar a mi reino, ustedes tienen que echar a la basura su experiencia, su educación y su entorno. Pastora, silencio sepulcral en este auditorio. Porque si ustedes tratan de entender lo de Dios bajo su educación, bajo su experiencia y bajo su entorno, se van a totear porque nunca lo van a entender. ¿Me dicen amén? ¿Me están entendiendo? Denle un aplauso a Dios si me está entendiendo. Yo creo que, mire, usted no sabe el tiempo que yo usé para tratar de transmitirle lo que en códigos Dios me entregó. Entonces aquí en la iglesia no sirve el estatus social, no sirve la capacidad intelectual de una persona, ni tampoco las posesiones que tenga, ni lo mucho que ha viajado por el mundo. Porque la persona sufre lo mismo que sufren todos, aunque se haya preparado en la vida para ser el mejor, la enfermedad es la misma. ¿Y cuál es la enfermedad? Hoy en día la gente no sabe quién es. No tienen propósito ni destino y tiene crisis existencial.
La depresión y el tema, la crisis de salud pública hoy en día es mental. ¿Por qué es mental? Porque la gente se dio cuenta que por más que ambicionara y alcanzara, siempre estaría vacío. El que escribió Una vida con propósito. Qué libro tan poderoso. ¿Cuántos leyeron Una vida con propósito? Para años más tarde ver que su hijo se ahorcó en la sala de su casa. Él tuvo una vida con propósito, pero no pudo ser inspiración para su generación, aunque fue inspiración para el mundo. Y fue inspiración para el mundo, pero su fracaso personal le llegó hasta los huesos. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden. Y el Señor dice: el que no puede ganar adentro de su casa, no vaya afuera. No vaya afuera, porque el nivel de frustración va a ser muy grande. Puedo ser el mejor cantante y la mejor actriz, pero si adentro no hay sanidad en tu interior, no importa lo que alcances ni lo que logres. El Espíritu Santo dice que el que se deja guiar por su espíritu en su mente tendrá paz. Lo contrario a paz, caos. Aunque tenga el diplomado, el doctorado, aunque tenga las posesiones, la plata, la casa, el carro del año, su vida es un caos. ¿Estamos aprendiendo? Entonces vamos a desglosar cada uno. El que se deja controlar por su mentalidad tiene un problema en la educación. ¿Por qué? Porque para la generación de mis padres, usted se muere y no se lleva nada, por eso regálele a sus hijos una buena. Y sí, la educación es muy buena, pero mira esto: la educación dentro del ser humano, dentro del ser, es la arquitectura de tu alma. O sea, la función del que educa y el que es educado es que forma los cimientos de tu alma. A ver, arquitecto, defíname arquitectura en una palabra. ¿Qué es arquitectura? Diseño. ¿Y qué es lo que Dios nos da? Diseño, destino y propósito. Por tanto, el obstáculo más grande para que tú puedas entender a Dios es la arquitectura de tu alma, la que te enseñaron desde el día 1 hasta hoy. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué hace la educación? La educación te enseña a crecer y a valorar. La educación te ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y analítico. La educación moldea tus actitudes y comportamientos. ¿Qué más hace? Amplia tu perspectiva y comprensión del mundo. Desarrolla tus habilidades y confianzas en ti mismo. ¿Qué más hace la educación? Influencia tus metas y tus aspiraciones. Todo eso hace la educación. Pero aunque la educación es la estructura que sostiene nuestro pensamiento y nuestro ser, nuestra educación es un reflejo de lo que otros consideran importante. Y si Dios no es importante en todo el proceso de tu educación, ¿qué va a pasar con tu mentalidad? ¿Seguimos o paramos? ¿Tiene hambre, Victoria?
Entonces cuando Dios te invita, porque mira cómo Dios te invita por causa de tus fracturas. Todos lamentablemente llegamos a la iglesia solo cuando estamos fracturados. Cuando el hogar se nos fue, cuando el tipo me abandonó, cuando me traicionaron, cuando se llevaron todo mi trabajo, cuando estuve al borde de la muerte, 3 intentos de homicidio, cuando me quise ahorcar, me quise tomar pastillas, cuando ya no quería ir. Adiós, mundo cruel. Ahí uno viene a la iglesia. Cuando está en quiebra, cuando está en bancarrota, cuando no tiene, mejor dicho, usted ya no tiene ni la culpa. Ahí llegamos a la iglesia, y cuando llegamos a la iglesia, lo primero que sucede es esto: ¡pa! Un choque. ¿Qué choca? Tu diseño, tu estructura, tu educación, con la forma con la que Dios te quiere curar. Porque tú te quieres curar a punta de citas con el psicólogo. Pagarás 3 y 4, pero no sentirás sanidad. Llorarás un ratico y te sentirás un poco aliviado. Pero la fractura a la que fuiste expuesto no es una fractura con la que el mundo está entrenado para sanar. ¿Hay alguien acá entendiéndome? La fractura en tu alma solamente la puede sanar alguien que sabe cómo la formó. Y tú quieres ser sano, tú quieres ser libre, pero pasa algo, que aunque quieres ser sano y quieres ser libre, tu educación solamente te permite entender unas cosas. Las otras no puedes obedecer ni eres capaz de hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi educación, todo lo que yo he aprendido hasta este día, es el reflejo de lo que otros consideraban importante. Entonces, mi abuela consideraba importante que yo respetara a mis papás. Mi mamá consideraba importante que yo fuera una mujer aseada. Mi papá consideraba importante que yo sacara buenas notas en el colegio. Pero nadie consideraba importante que cuando estuvieras mal te arrodillaras y le pidieras perdón a Dios por tus errores. Y como no lo aprendiste, no lo practicas. Como no lo practicas, no lo enseñas. Y como no lo enseñas, no puedes entender el mundo de Dios. Porque tienes la mentalidad humana. Y la mentalidad humana te dice: supérate, constrúyete, edúcate, fórmate, supérate, compra, estabilízate. Pero Dios, ¿dónde está en todo eso? Sí, eres el arquitecto del año, tienes el premio del año, pero eres un miserable porque ni siquiera puedes tener una relación estable. Eres el deportista número 1, eres el ingeniero, eres el doctor, eres el agrónomo más impresionante del mundo. Eres un título, y eso es lo que hace el sistema. Solo eres un título. Pero cuando Dios te recoge, Dios te dice: déjame moldearte, déjame coger la base. Ayer me impactó algo y lo voy a decir. Cuando la pastora dijo, Jeremías dice que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. A mí ese pedazo, porque no se echó a perder en las manos de nadie, se echó a perder en las manos de Él. ¿Y sabes cómo es cuando en las manos del alfarero se echó a perder? A ver,
Imagínese el alfarero puliendo, metió mal el dedo y ¡pum! Se dañó la vasija. Ahora, tú no estás en las manos de ningún ser humano, estás en las manos de Dios cuando le entregas tu vida. Pero a Dios también se le echa a perder algunas vasijas. No, mire, eso a mí me dejó. Yo dije, se le echó a perder en las manos de Dios. Estamos hablando del Todopoderoso. Estamos hablando de que cuando tienes problemas en tu casa y Dios hace mucha fuerza, se echa a perder la vasija. Entonces Dios tiene que volver a hacerla. ¿Y sabe por qué tiene que volver a amasar? Porque la masa estaba muy dura. Dile al que está a tu lado, tu masa está muy dura. Y entonces Dios te pisa en el mismo lado. Ay, ay, ay. Dijo, no, acá se quedó sin barro, toca volver a hacerla. O sea, yo necesito que esta persona cambie su mentalidad. Y tengo que enseñarle a creer y a valorar, pero no según su capacidad intelectual, sino según mi providencia. Entonces resulta que esta semana solamente vinieron 4 pacientes. Normalmente te venían 15. Y Dios dice, bueno, ¿y los diplomados? Entonces, si la educación que yo tengo es lo que para los que me enseñaron era importante, si Dios nunca fue importante en el escenario de la crianza y de la formación, es difícil que tú te levantes una mañana y digas, ay, hoy me nació orar. No, eso no nace. Pastora, y entendí por qué hay gente que sí piensa en hacer lo que Dios dice y hay otro que no, ni siquiera les fluye. ¿Por qué no les fluye? Porque tratan de entender lo de Dios con su mentalidad humana. Y no, mira lo que decía Rosa. Daniel dijo, wow, impresionante. ¿Cómo se te ocurrió, mamá? ¿Cómo ella visionó todo eso y lo recreó? Porque primero se plasmó en su mente y luego lo orquestó. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, se le ocurrió porque un día Rosa dijo, yo ya no voy a hacer las cosas a mi manera. Y sabe que no lo voy a esperar a usted ni a usted, yo voy a hacerlo. Ahora, para la gente es locura, claro, para la gente es locura hacer lo que la palabra de Dios dice, claro, porque la gente hoy en día no es tan recta, tan justa ni tan correcta. Entonces es un error ver a alguien que quiere criar a sus hijos a la manera de Dios. Ayer yo escuchaba a la pastora y yo decía, mucha gente dirá que mi mamá está loca, pero mire, tal cual lo predicó, lo hizo. Mi mamá me enseñó que yo no podía dar besos en la boca porque eso era tener relaciones sexuales. Y cuando me los di, yo llegaba a la casa y yo decía, Dios mío, ya tuve relaciones sexuales. Soy una pecadora. Y yo tengo evidencias. Cuando estudié en la universidad con mi amiga Lina, la profeta, la que canta siempre, nosotros nos conocimos desde la universidad. Nosotros tenemos una amistad de, ¿cuántos años? 17 años, hace 17 años somos amigas. Ojo, hay muchos que están más viejos que yo y por eso no les hago bullying. No. 17 años de amistad. Ella sabe que es real lo que mi mamá predicó, porque cuando mi mamá no me veía y yo estaba sola con ella, yo vivía de miedo por hacer algo inadecuado.
Tanto así que ella me puso un apodo, Sor Carol, porque ella era el mugre y yo era la uña. Su esposo lo evidenció. Me caía más mal cuando era novio de Lina. Yo decía, uy, no me traiga ese moreno que me cae re mal. Y mírelo, ahí terminó, el diácono. Hermoso. El que me pasa el tintico, imagínese. Qué cosa tan tremenda. Entonces, eso me lo enseñó mi mamá. Y mi mamá me enseñó con mi papá que lo más importante de la semana, el día más importante de la semana era el domingo. Y que trasnochado o no trasnochado, cansado, con tareas, con, mejor dicho, con talleres para hacer, con evaluaciones para presentar y parciales, a mí me importa un pepino. Primero es Dios. Entonces, lo que para ellos fue importante, ahora para mí lo es, porque su educación fue: aprendí a vivir para agradar a Dios. No se aprende esto solamente en un servicio. Esto es el día a día. Tú estructuras tu alma cuando educas bajo el temor de Dios. No se negocia. No se negocia. Entonces, ¿qué dice el salmista David? Decía: Señor, enséñame a vivir a tu manera. Enséñame, muéstrame el camino que debo seguir. ¿Cuántos papás y cuántos muchachos hoy les interesa esto? Sí. Entonces, leamos juntos. Si mis educadores no creen en la importancia de Dios, ¿cómo crecerá mi mente y mi espíritu? Y si mi educación es ajena a la presencia de Dios, ¿qué tipo de mentalidad y valores desarrollaré? ¿Cómo influirá eso en mi desarrollo mental? ¿Cuántos están aprendiendo acá? Claro, entonces a mí me enseñaron, bajo el temor de Dios, a cuidar cosas como mi sexualidad, por ejemplo, a cuidar mi pudor, a no permitirme vicios, a no permitirme estas cosas. El pretexto es: eso no le agrada a Dios. Pero cuando no se enseña, entonces se permite. Y cuando se permite, le dejas a decisión propia lo que él quiera o no hacer. Entonces, es una locura, pastora, hoy en día la música que se escucha, por ejemplo. Lo que hoy se escucha es pornografía auditiva. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mi mamá no me dejaba escuchar en ese entonces el reggaetón de ese año que se estaba estrenando el reggaetón. Y cuando mi mamá se iba, yo lo ponía. ¿Y sabe qué hacía mi mamá? Apenas llegaba, prendía el equipo y miraba 90.3. Carol Salazar, usted estuvo escuchando música mundana. ¿Usted por qué está llenando sus oídos de tanta basura? Eso no sirve. Me hace el favor, y si lo vuelve a hacer, me llevo el cable del equipo de sonido. Nadie quiere hacer ese trabajo. Se llama educación. Se llama educación. Ay, ¿les parecía anticuado? No, querido. No es anticuado. Hoy en día la música no se sabe ni por dónde, ni en qué orificio, ni qué hueco, pero todos valen la pena. ¿Ya me entendió, no? Y uno dice: uy, ¿cómo me edifica esto?
No sé qué parte de mí me edifica, la verdad. ¿Cuántos están acá conmigo? Entonces, profeta, ¿usted por qué está hablando de todo eso? Porque cuando llega la realidad de la vida y encuentro un hombre o una mujer que no me aceptan tal y como soy, entonces empiezo a poner máscaras y a fingir una persona que no soy, o a presumir una persona que no soy, y cuando me enfrento al fracaso, entonces me derrumba. ¿Por qué? Porque mi educación fue construida por esta sociedad, pero no por la de Dios. ¿Estamos acá aprendiendo? Por eso terminamos en la iglesia fracturados y rotos. Porque el día que no tuvimos un padre, entonces nos refugiamos en el alcohol. El día que no tuvimos una mamá, nos refugiamos en la promiscuidad. Y entonces cuando llegas a Dios, Dios te dice: yo soy tu padre, y tú empiezas a sentir algo diferente. ¿Qué es esto? ¿Y quieres entender más? Sí, yo quiero entender más. Tienes que renunciar a tu maldita mentalidad. Porque si tú quieres que yo sea tu papá, si quieres ser libre de tus miedos, si quieres caminar en este mundo y conquistarlo sin temor al fracaso, aunque muchas veces te va a llegar, tú tienes que saber que vas conmigo, que no estás solo, que yo te apoyo, que yo te abrazo, que yo te cuido. Pero para eso tienes que renunciar a la forma en la que fuiste educado y en la que fuiste criado. Wow, un milagro. Hoy en día la palabra milagro ya es muy común, hasta dentro de los mismos doctores. Esto es un milagro, un milagro. Pero empecemos porque Dios sea tu papá. Ese es el mayor milagro de este día. No tuvimos padre, entonces le entregamos el corazón a un hombre que quiso ser el amor de la vida de uno, nos destruyó, caímos en depresión, caímos en soledad y se acabó tu vida. ¿Dónde quedaron los diplomados? En la pared. Yo creo, y sin temor a equivocarme, que la única persona que puede ayudarnos a sobrepasar cualquier obstáculo se llama Dios. Él se lleva los honores y los aplausos. Se llama Dios. Se llama Dios. La ciencia jamás podrá hacer lo que Dios hace. Los conocimientos humanos jamás podrán hacer lo que Dios hace. Y si yo fui criado sin Dios, yo tengo que volver a Dios. Dios fortalece tu personalidad, Dios fortalece tu carácter, Dios te da esperanza, Dios te da fe, Dios te da todo. Entonces, ¿en qué momento creímos, Vivi, que podríamos criar a unos hijos sin la existencia de Dios presente en su vida? ¿Cómo? Si el fracaso les va a tocar la puerta a todos. ¿Sabe qué dice Eclesiastés? Eclesiastés dice: tiempo y ocasión nos acontecen a todos. ¿Sabes qué significa eso, Sebastián? Que tiempo de abundancia y tiempo de escasez te van a tocar siempre. Es el ciclo de la vida. No es que porque usted está en Dios entonces su vida será un jardín de rosas. Sí, pero también con espinas. No te volviste cristiano porque tu vida será perfecta. Te volviste cristiano porque dejaste de estar vacío y hueco. Por eso nos volvimos seguidores de Cristo. Yo me volví seguidora de Cristo porque mi vida en el mundo no tiene herramientas para curarse, para sanarse, para reponerse y para volverse a parar. No las encuentro. En Dios sí. En Dios hay miles de herramientas para volverlo a hacer, para volver a intentarlo, para volver a empezar.
Dios dice: se te cerró esa puerta, toca allí. 7 veces cae, 7 veces el Señor te va a volver a levantar. 7 veces. ¿Cuántas veces te voy a perdonar? 70 veces 7. Ese es el Dios al que yo decidí entregarle mi vida. Y no es un movimiento, no es una religión, no es nada de eso. Es la sanidad a mi interior, a mi ser. Entonces, si para acceder a ese gran beneficio Él necesita que yo renuncie a mi mentalidad, ya, ¿dónde firmo? Finalmente esto no me ha servido de nada. Finalmente sigo igual de roto y de desquebrajado. ¿Qué más hay que pensar? Dígale al que está a su lado: ¿qué más hay que pensar, hermano? Si sigue así va a terminar muerto. Si usted no se suicida, la que tiene al lado lo va a matar, hermano. Lo va a matar. Te lo mando, Señor. Envía por él o yo te lo mando. Es que se ve gente desesperada en esta iglesia. No crea. La necesidad está fuerte. Yo pago el domicilio, Señor. Diga fuerte: mi obstáculo para ver a Dios es mi educación. Lo segundo que encontramos es la experiencia. Ya deme 5 minutos. La experiencia, acuérdese, lo que forma mi mentalidad son 3 sectores. ¿Cuáles? Muy bien, la experiencia. Ya vimos la educación. Yo me puedo alargar en el tema de educación, pero no estamos en EFAP. En EFAP EFAP voy a abrir en noviembre. ¿Cuántos van a estar en la EFAP? Y va a ser presencial, aquí en Villavicencio. La vamos a hacer acá presencial y va a ser maravilloso. ¿Quieren saber cómo se va a llamar la EFAP de noviembre? Llaves de mi identidad. ¿Cuántos van a estar? A ver, levante la mano. Descuento. No, ninguno. Experiencia. Respete las canas, mijo, porque es experiencia. Eso en el reino no aplica. Diga al que está a su lado: en el reino no se respetan las canas. ¿Cómo así? No, porque no todas las canas garantizan aprendizaje. No todas las canas representan aprendizaje. Y yo conozco inmaduros de 70 y 80 años, 50 años. Niños. 60 y se apagó esta vaina, se fue. Y no maduró. Los voy a separar, pastora. Mi mamá era en el colegio la que le echaba la culpa a los demás. Pero hace bullying tremendo. Entonces, se supone que en el sistema las experiencias son situaciones de aprendizaje. Se supone. ¿Sé qué? Se supone. Entonces, ¿qué hace la experiencia? La experiencia nos enseña según nuestra propia perspectiva. Aquí es grave, porque si tienes mentalidad de esclavo, la perspectiva de aprendizaje será de esclavitud. ¿Cuántos están acá aprendiendo? Aprendemos según nuestra propia ley de vida. Entonces, para mí no es tan grave hacer ciertas cosas. Pero cuando conoces la ley de Dios, Dios estrella la ley de tu vida.
y Dios dice, eso está mal. Y tú dices, voy a obedecer por las esquinitas. ¿Será que obedecer por las esquinitas es igual que obedecer? No. Obedecer por las esquinitas es no obedecer. Así de sencillo. ¿Obedeces o no? Fácil. La experiencia nos enseña, pero no siempre refleja la verdad de Dios. Lea conmigo lo que está en rojo. 1, 2, 3. Lo que creemos que es verdad o no está filtrado por nuestra propia ley de vida, que puede no estar alineada a la ley de Dios. Entonces hay gente que tiene mucha experiencia de vida, pero no tiene experiencia de Dios. Entonces, si no hay experiencia de Dios y solo hay experiencia de vida, estarás condenado a vivir el mismo proceso toda tu vida. Entonces la abuela solterona, la mamá solterona, las hijas solteronas, ¿por qué? Porque hay una experiencia que no aprendió. ¿Cuál? Que para tener una pareja hay que morir al ego. Mejor apaguémonos y vámonos. Vámonos. Está muy duro esto. Ustedes querían que yo predicara. Profeta, tengo un problema de autoestima. Los problemas que tenemos están constantemente sometidos a prueba. ¿Para qué? Para aprender. ¿A qué? A salir de ellos. La experiencia, para tener una experiencia de aprendizaje de cómo saliste de ahí. Pero si te quedas con las herramientas del sistema, vas a vivir toda tu vida en ese proceso. Entonces, ¿cuál va a ser tu proceso toda la vida? Que como tienes un problema de autoestima, toda la gente que atraes a tu vida va a dañar tu autoestima. ¿El problema es de la gente? No, el problema está dentro de ti. Pero cuando yo conozco a alguien, su espíritu percibe mi debilidad. Cuando yo me acuesto con alguien, él sabe todo lo que a mí me afecta, me duele. Entonces el diablo usa de tus memorias para pisarle el callo al demás. Y tú dices, pero ¿cómo sabe que me duele ahí y que yo soy frágil ahí? Porque ahí es donde la ciencia no puede entender que los espíritus se conocen y que tú puedes percibir el alma de una persona y se atraen. ¿Qué será que yo siempre consigo locos en mi vida? ¿Usted cree que el problema es del loco que se consiguió? El problema lo tiene usted. Hoy en día la gente está loca. Tengo problemas en el área financiera, siempre caigo en la deuda, siempre. ¿Por qué? El problema no está en el entorno, el problema está dentro de ti. Tú lo sacas. El hombre del buen tesoro del corazón saca lo bueno, pero el hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces tú puedes tener mucha edad y no haber aprendido la primera lección. ¿Cuál? Perdonar. Y entonces todo lo que te pasa en la vida tiene que pasar por el perdón. Y como te cuesta el perdón, entonces Dios te sentencia un ciclo de vida para ver si algún día aprende a pedir perdón. Y ahí no hay experiencia porque no hay aprendizaje. Cuando hay
Cuando hay aprendizaje, hay experiencia. Y cuando la experiencia aplaude tu crecimiento espiritual, Dios dice: mi ley está por encima de la ley de su corazón. ¿Me entendió eso? No lo voy a volver a repetir, y menos en esas palabras. Entonces, ¿qué dice la ley de tu corazón? La ley de tu corazón dice que debes trabajar muy duro, que se vale todo en ese trabajo, porque prima el beneficio de tus hijos y de tu esposa. Pero la ley de Dios dice: sin pasar por encima de nadie, sin vender tus principios y sin dañar tu nivel de justicia. Entonces, como la ley de mi corazón no está alineada a la ley de Dios, todo el tiempo Dios te pone en ese círculo. Y usted dice: pero Dios se ensañó conmigo. ¿Es que acaso maté a un cura y me lo comí a pedazos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Maté a un pastor? ¿Qué fue? ¿Qué es esto? Y el Señor dice: no has aprendido nada, por tanto no tienes experiencia para nadie. Tus hijos no se pueden alimentar de tu experiencia, porque experiencia en Dios es que tú hayas aprendido una lección en Él y ya prueba que se dio, prueba que se supera, continuamos. Pero prueba que no se supera, prueba que se repite. Pregúntele al que está a su lado: ¿qué prueba usted lleva repitiendo años? Pregúntele. Hay otros que tienen un problema con la soberbia, con el orgullo. Y Dios hace que la gente se le vomite encima, se le escupa encima, le pise, le manche la camisa. El mesero ese día le regó todo el jugo encima. La mamá le dice, el papá le dice, el esposo le dice, los hijos le dicen, todo el tiempo le están pisando el callo de la soberbia. Y Dios dice: fácil, supéralo. Pero como no estamos acostumbrados a esa clase de pruebas y entendemos por el mundo que la experiencia es, por ejemplo, soy buena en el tema de la lactancia, soy buena en la crianza, soy buena en la educación, soy buena en el deporte, tengo experiencia para eso. Ay, hermano, eso es una experiencia que vale la pena, pero la experiencia para Dios es la que te enseña a sobrepasar esos problemas internos que terminan deteriorando y dañando a la gente hoy en día. ¿Cómo la ven ahí? ¿Vamos viendo? Sigamos. ¿Viste la prueba como una oportunidad para crecer o aprender lo que Dios quería enseñarte, o simplemente como un obstáculo más en tu camino? ¿Cómo vemos la prueba? ¿Como un obstáculo o como una oportunidad para crecer y aprender? Si fue lo segundo, entonces no has entendido el propósito de la experiencia. La experiencia solo sirve para madurar. ¿Para qué? Para madurar. Si aprendes de ella y aplicas lo que Dios te está enseñando. ¿Cuántos maduros hay ahí acá? Están apaleados. Profeta, ¿usted por qué da consejos sabios? Porque yo entendí que la experiencia no tiene nada que ver con la edad. La experiencia tiene que ver con los ciclos que yo supero en Dios. Por ejemplo, hay un ciclo que le tocó superar a Abraham. ¿Cuál? El de amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces Dios le pide a su hijo, a su único hijo, y le dice: entrégame tu único hijo. Finalmente yo fui el que se lo di. Y Abraham tenía que sacrificar a su único hijo. ¿Qué puede ser para ti tu único hijo? ¿Qué puede ser? No sé, un proyecto,
tu familia, el exceso de control de tus circunstancias, la sanidad, el dolor, una persona. No sé qué puede hacer tú, Isaac, pero en esa prueba es para que la superes de un día para el otro. Pero hay gente que ha durado 20 años en esa prueba. Y entonces no ha entendido lo que es amar a Dios sobre todas las cosas, porque lo que Dios le pide se lo restringe. Entonces todo el tiempo Dios talla ahí. Entonces que se cambió de iglesia porque en esta iglesia todo el tiempo le decían lo mismo, y llegó a otra iglesia y otro pastor le dice ahí, en el mismo punto. Y entonces dice: no, yo me voy de otra iglesia y me voy a otra congregación, y va, Dios, en el mismo punto. No, sabe que voy a ir a pagar un psicólogo, y el psicólogo que no conoce de Dios toca el mismo punto. Y usted dice: pero ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor dice: pues que usted no está entendiendo. Y que le he mandado mensajes por todos lados diciéndole que usted no puede depender emocionalmente de nadie, porque si sigue así terminarán matándose. Pero usted no lo entiende, y yo tengo que protegerte de ti mismo. ¿Pero por qué, Señor, tienes esa tarea? Porque tengo una mamá orando por ti. Tengo a un pastor orando por ti. Tengo a una amiga orando por ti. Tengo a una hermana orando por ti. Y yo tengo que responder a la oración de esa gente. Y si para responder a la oración de esa gente lo tengo que someter a usted de prueba en prueba, de desierto en desierto, me toca hacerlo hasta que entienda que no debe entregar su corazón a nadie. Porque sobre toda cosa guardada debes guardar tu corazón, porque de él mana la vida. No eres maduro para amar a nadie. La primera lección. ¿En qué lección va ustedes? Cuéntenme. ¿Cuántos años más tienen que estar acá en la iglesia para hacer la primera lección? El propósito de la experiencia, escuche, el propósito de la experiencia solo sirve para madurar el producto. Repítalo: el propósito de la experiencia sirve para madurar el producto. Repítalo de nuevo: el propósito de la experiencia es para madurar el producto. ¿Por qué Dios a usted los hizo pasar por una prueba tan dura para el ministerio? Porque el propósito de la experiencia maduró el producto. ¿Por qué puedo servir a Dios con hambre o sin hambre? Porque el propósito de la experiencia fue madurar el propósito. ¿Por qué puedo alabar a Dios estando bien o estando mal? Porque el propósito de la experiencia fue madurar el propósito. Y yo entendí que nada de lo que tengo, esté bien o esté mal, puede afectar mi devoción, ni mi entrega, ni mi amor, ni nada de lo que yo he creído en Él. Yo decidí amar y servir a Dios aún sin recibir lo que me prometió. Fue una decisión. Muchos están acá por causa de las promesas, pero yo decidí seguir a Dios aún si lo que Él me prometió no se llegaba a cabo ni yo lo viera. Y si no sucede, pues que no suceda. Mi amor por Dios no está condicionado a una promesa. Mi amor por Dios está condicionado a que Él me rescató, me compró, me cambió, le dio una oportunidad de vida a mis padres. Yo soy testigo de que ellos cambiaron su rumbo de vida por mí y por mis generaciones. ¿Usted va a creer que por una promesa no cumplida yo voy a echar todo lo que amo a Dios a la borda? No. Porque el propósito de la experiencia
es madurar el producto. Y cuando tú estás con alguien, ven Freddy, cuando tú estás con alguien y le estrechas la mano y le dices: yo voy a estar contigo en las buenas, en las malas, pero no solamente voy a estar contigo, sino también voy a estar con tus hijos. Si él tiene plata o no tiene plata, eso pasa a un segundo plano, es un pacto de vida. Ahora, si yo puedo hacerlo con Dios, puedo hacerlo con la gente. Pero si no puedes hacerlo con Dios, no creas, es mentira. No van a poder hacerlo contigo. Por eso, si un hombre y una mujer no aman a Dios en primer lugar, no te amarán nunca a ti. Nunca. Porque el amor dura 2 años. Eso dura el amor 2 años. ¿En serio? Sí, a usted también le pasa, a mí también. ¿Qué hay después de que se acaba el amor? ¿Qué hay, Camilo López? Una Mastercard. No, pastora, papá, compórtese, papá. ¿Qué hay cuando ya la pasión del momento se va? Cuando ya no lo quiero ver ni en pintura. Cuando ya ¿qué hay, pastora, después de que el amor se acaba y la efusividad y la pasión? Queda un equipo. Un equipo. Una institución. Y se llama la institución del matrimonio. El lugar y la empresa más importante para Dios, donde Él protege a sus proyectos. ¡Sí! Por eso, por encima de 2 personas, Dios protege la institución del matrimonio. Porque Él protege el proyecto. Ustedes no se aman, ni me interesa. Protejan el proyecto, porque mi inversión está aquí. Por eso yo no puedo hacer inversión con cualquier tonto o con cualquier boba. Perdónenme la expresión. Yo tengo que hacer este proyecto con alguien que sea mi equipo. O sea, yo veo a este man como mi equipo. Este man tiene una mentalidad impresionante. Cuando se me acabe el amor y las ganas de estar con él, me queda el equipo. Y este equipo, él y yo podemos hacer un gran equipo. Por eso bendigo los equipos de esta iglesia. Yo siento que yo hago un perfecto equipo con mi esposo. Él es mi equipo en muchas cosas. En otras no, en otras no. Y así como yo, él también dice: Jesús, ayúdame. Me la aguanto porque es tu sierva. Claro, usted que cree que todo es perfecto, no lo es. Pero tengo una ventaja. A mí me educaron a la manera de Dios. Yo tengo una ventaja muy grande. Él me dice: amor, es que mira, yo te voy a contar algo. Él me dice: amor, es que a mí no me fluye orar. O sea, ni siquiera se me ocurre. Y yo digo: uy, blasfemo. Hijo del diablo, cállate, no digas nada más, que siento que ofendes a Dios. Él me dice: no, pues la verdad. Entonces yo tengo que ser flexible, porque el propósito de la experiencia es madurar. Entonces yo tengo que verme como una persona madura en Dios y tolerar. Entonces yo le digo: sí, amor, yo entiendo que tu crianza y tu educación no fue igual que la mía, pero yo te quiero enseñar. ¿Te dejas? Bueno, sí, claro. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender. No, mire, tenemos esposos, y mi hermano no me deja mentir. Tenemos esposos que nos dicen: yo quiero aprender.
Qué lindo eso. Mi cuñada todo el tiempo me llama y me dice, dígame si lo hice mal, pero dígamelo de verdad. Yo digo, sí, lo hizo mal. Yo quiero aprender. Y yo le digo, yo quiero enseñarte. Acá hay un acuerdo impresionante. Hay una complicidad impresionante. No es normal que las cuñadas se lleven bien, pero yo con mi cuñada me llevo muy bien. ¿Por qué? Porque ella ha podido ver lo de Dios en mí y yo eso lo honro. No pasa con todo el mundo. Ella me dice, sí, yo fui criada de una manera, pero yo quiero aprender porque Noita llegó. Y yo necesito educar a Noah como se pretende que se debe educar, según el propósito y el plan de Dios. La disposición es, yo quiero aprender. Por eso si hay discipulado y usted no llega, ¿qué pasa? Pues no quiere aprender. Se quiere quedar con la estructura y el diseño con el que usted fue criado. Póngase sobre sus pies. ¿Quedó tema para hablar? ¿La podemos continuar? ¿Quieren la segunda parte? ¡Levante la mano! Entonces el próximo domingo voy a dar la continuidad de este tema. Es acá, ya no hay pretexto. Dígale al que está a su lado, le toca madrugar más. ¿Cuántos necesitan la educación del reino? ¿Cuántos necesitan cambiar esa mentalidad humana? Necesitamos cambiarla, porque si no la cambiamos, nunca podremos agradar a Dios. Iglesia linda, Dios los bendiga y Dios los guarde.